El día de ayer, pues, como les había comentado, ya se envió las presentaciones a la administración y me confirmaron em, que ya se ha compartido en el aula virtual, ¿no? Entonces ustedes ya tienen disponible el material que vamos a trabajar en estas clases. Entonces, ya tienen las presentaciones y también tienen un pequeño ejemplo que había desarrollado o sea, para irlo haciendo durante esta clase, ¿no? Y aquí tenemos la presentación, ¿no? Entonces, en la clase anterior habíamos empezado ya con la primera parte de los diseños factoriales, los principios básicos, y me parece que ya revisamos hasta la tabla de la ANOVA, ¿no es cierto? Y el diseño eh, factorial general. Un segundito, que está algo de error. Ya, entonces habíamos llegado hasta aquí, ¿no? Hasta el diseño factorial de dos factores. Entonces, en este caso, en esta clase vamos a proceder a realizar un ejemplito. Inicialmente vamos a desarrollar el ejemplo en el Excel y luego vamos a proceder a desarrollar el mismo ejemplo en el Minitab, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a trabajar con el ejemplo 1 que tenemos que tenemos en las presentaciones de los ejemplos, ¿no? Entonces, en el enunciado del ejemplo 1 nos dice, un ingeniero está diseñando una batería que usará como dispositivo que se someterá a variaciones de temperatura extrema. El único parámetro del diseño que puede seleccionar es el tipo de material de la placa o ánodo de la batería. Y tiene tres posibles elecciones. Cuando el dispositivo se fabrique, no se tendrá control sobre la temperatura, pero se sabe por experiencia que la temperatura afectará la vida útil de la batería. Sin embargo, la temperatura puede controlarse en el laboratorio para fines de prueba. El ingeniero decide probar 3 niveles de temperatura. Se prueban 4 baterías con cada combinación de tratamiento. Las corridas experimentales se realizan de forma aleatoria. ¿Ok? Entonces, hay dos preguntas que se tiene que plantear el ingeniero. La primera nos dice qué efectos tiene el tipo de material y la temperatura sobre la vida útil de la batería. Y la segunda, ¿existe alguna elección del material independiente de la temperatura? Esta segunda pregunta que se plantea el ingeniero es una pregunta clave que nos ayuda a diferenciar entre un diseño en bloques, como podría desarrollarse, y un diseño factorial, ¿no es cierto? Como ustedes saben, en el caso de los diseños de bloques, nosotros vamos a utilizar precisamente este bloqueo para eliminar el efecto de factores perturbadores, que en este caso podría ser la temperatura, ¿no? Porque ya sabemos que la temperatura va a afectar el tiempo de vida de la batería. Sin embargo, al ingeniero le interesa saber si es que existe algún material que no dependa de la temperatura. Entonces, en ese caso, lo que le interesa es conocer la interacción que va a tener el tipo de material del ánodo con la temperatura de operación. ¿Sí? Entonces, eh, es decir, lo que le interesa saber es que si existe algún material que pueda funcionar o no se vea afectado por las variaciones de temperatura en las cuales va a trabajar la batería, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos los datos de nuestro experimento. Nos dice que tenemos dos factores, ¿no es cierto? Entonces, tenemos una tabla de dos entradas, como la que tenemos acá. Entonces, tenemos el tipo de material, que nos dice que se van a probar 3 materiales diferentes, ¿no es cierto? 1, 2 y 3 materiales. Y el ingeniero puede en el laboratorio identificar o mantener constantes las temperaturas de prueba. Entonces decide trabajar con 3 tipos de temperatura, con 3 niveles de temperatura, ¿no? Que va a ser 15, 70 y 125. Ok,
Cada una de estas combinaciones material-temperatura corresponde a un tratamiento, como ya lo sabemos. Y nos dice que cada tratamiento se va a realizar 4 veces. Entonces significa que tenemos la corrida original más 3 réplicas, ¿no es cierto? Entonces tenemos 4 réplicas en total, 1, 2, 3 y 4 para cada una de las observaciones. Entonces, teniendo esto en consideración, vamos a llevar esta tabla de datos al Excel y vamos a proceder a resolver el ejercicio, ¿no? Entonces, en una hojita del Excel, pues yo tengo ya resuelto el ejercicio que les voy a ir explicando cómo lo fuimos resolviendo, ¿de acuerdo? Entonces, primero vamos a copiar la tabla de datos. Entonces, en este caso le voy a reordenar un poquito para que sea un poco más fácil trabajar en el Excel, ¿sí? Entonces, fíjense en que estoy poniendo las 4 réplicas para cada uno de los tratamientos de forma continua y no en el cuadradito que tenemos acá, ¿no es cierto? Aquí tenemos 1, 2, 3 y 4, ¿no es cierto? Entonces, estas 4 las estoy poniendo en una sola columna para que sea más fácil el manejo de los datos, ¿sí? Entonces podemos ver que aquí tenemos la temperatura, 1, 2 y 3 temperaturas, y tenemos el tipo de material. De igual forma tenemos 4 réplicas para cada tipo de material, que es lo que nos indica el ejercicio, ¿no? Ok. Ahora, para hacer el análisis de la nova, ya sabemos que antes de proceder con el análisis de la nova per se, tenemos que preparar nuestra matriz, ¿no es cierto? Para contar con todos los elementos que necesitamos para resolver este tipo de ejercicios. Entonces, vamos a utilizar la suma de cuadrados, vamos a calcular el promedio de cada tratamiento, perdón, la sumatoria de cada tratamiento, el promedio de cada tratamiento y la sumatoria cuadrada, es decir, el cuadrado de la sumatoria, ¿no es cierto?, de cada tratamiento, ¿sí? Entonces, en la primera celdita, pues, podemos ver que estamos sumando absolutamente todas las observaciones que corresponden al tratamiento 1, que sería el primer material, ¿sí? Y lo mismo vamos a hacer con el promedio, ¿no? Vamos a calcular el promedio de todas las observaciones del material 1. Luego, calculamos el cuadrado, obviamente, de la sumatoria del tratamiento 1 y procedemos a hacer lo mismo con todos los tratamientos. Entonces, vamos a trabajar con el material tipo 2. De igual forma, sumamos todas las observaciones. Calculamos el promedio de estas observaciones y el cuadrado de la sumatoria. Lo mismo con el material 3, ¿no es cierto? Entonces aquí podemos ver que estamos haciendo la sumatoria de todas las observaciones del material 3. Ahora, vamos a hacer como, tenemos aquí 2 factores, ¿no es cierto? El factor temperatura en columnas y el factor material en filas. Entonces vamos a hacer la sumatoria en las columnas también para poder trabajar con el segundo factor, que en este caso es la temperatura, ¿sí? Entonces aquí tenemos la sumatoria de todas las observaciones del tratamiento o del nivel 1 del factor temperatura, ¿no es cierto? Aquí tenemos todas las observaciones del segundo nivel de la temperatura y aquí tenemos todas las observaciones del tercer nivel de la temperatura. Ahora, calculamos de igual forma los promedios para cada una de las temperaturas y finalmente los cuadrados. Entonces, con las sumatorias de cuadrados, estamos listos. Ahora, lo que necesitamos calcular es esta tablita auxiliar, que ya sabemos que nos va a permitir calcular la suma de cuadrados de el total. Entonces, para ello necesitamos el cuadrado de absolutamente todas las observaciones para luego realizar la sumatoria. Entonces, calculamos el cuadrado de cada una de las observaciones y esta va a ser nuestra tablita auxiliar. Entonces, lista esta tablita auxiliar, procedemos a trabajar con el factor de corrección, ¿cierto? Entonces nos vamos acá al factor de corrección. ¿Cómo calculamos el factor de corrección?
sumamos todas las observaciones elevadas al cuadrado y dividimos para el número de observaciones, ¿no es cierto? Entonces aquí sumamos todas las observaciones, esa sumatoria la elevamos al cuadrado y dividimos para el número total de observaciones, como lo podemos ver en la formulita del Excel. Entonces, listo esto, pues es básicamente proceder con lo mismo que ya habíamos aprendido en las clases anteriores, ¿no es cierto? Entonces vamos a nuestra tablita de la ANOVA. En este momento le voy a poner de otro color a esto de acá, ¿sí? Ok, porque esa la vamos a utilizar después, ¿de acuerdo? Entonces, en la tablita de la ANOVA nosotros tenemos que identificar cuáles son las fuentes de variabilidad. Entonces, en este caso tenemos dos fuentes de variabilidad principales, ¿no es cierto? Que van a ser los tratamientos. Entonces, tenemos el tratamiento 1, que es el material A, y tenemos el tratamiento 2, que es el material B, es decir, los factores de tratamiento, ¿no es cierto? Eh, Perdón, el material y el segundo factor de tratamiento, que es la temperatura, ¿de acuerdo? Les vamos a codificar al material con la letra A y a la temperatura con la letra B para luego trabajar con la interacción de estos dos factores de tratamiento, que va a ser representado por la letra, perdón, por la simbología AB, ¿de acuerdo? Entonces, AB nos presenta la interacción que tiene el factor de tratamiento A con el factor de tratamiento B, ¿sí? Ok, y ahora vamos a proceder con la sumatoria de cuadrados. Entonces, vamos a empezar por la sumatoria de cuadrados totales. En este caso, sabemos que es igual a la sumatoria de todos los números, de todas las observaciones elevadas al cuadrado, menos nuestro factor de corrección. Entonces, aquí tenemos la suma de todas nuestras observaciones elevadas al cuadrado, que es nuestra tablita auxiliar, menos el factor de corrección que lo calculamos previamente, ¿no es cierto? Entonces damos Enter y con eso tenemos calculado nuestra primera sumatoria de cuadrados. Ahora vamos con el primer factor de tratamiento, que es el material A. Para el factor de tratamiento, que es el material, ¿no es cierto? Vamos a trabajar con las sumatorias que hicimos por filas. Entonces, vamos a sumar todas las sumas de cada tratamiento elevada al cuadrado, ¿no es cierto? Y lo vamos a dividir para el número de grados el número de observaciones. En este caso, fíjense en que estamos utilizando, como estamos utilizando réplicas, ya nos vamos a dividir únicamente para el número de tratamientos que tiene, perdón, para el número de niveles que tiene cada factor de tratamiento, sino que vamos a considerar también el número de réplicas totales dentro de cada uno de los tratamientos, ¿sí? Por eso es que estamos dividiendo para 3 por 4. 3 es el número de niveles que tengo dentro de este factor, ¿no es cierto? El factor material tiene 3 niveles, el material 1, el material 2 y el material 3. Y a su vez, cada material o para cada material se realizan 4 corridas diferentes, ¿no es cierto? Entonces, por eso tenemos las 4 corridas consideradas aquí. Tenemos 3 por 4, 12 unidades experimentales. Y a esto le restamos el factor de corrección. Entonces determinamos nuestra sumatoria de cuadrados. Y lo mismo vamos a hacer con el factor B, ¿no es cierto? Que en este caso es la temperatura. Entonces vamos a trabajar con las sumatorias cuadradas de cada uno de los tratamientos, que en este caso serían los niveles de las temperaturas, sería 15, 70 y 125 grados. Y, perdón, y le vamos a dividir para el número total de observaciones, que sería el número de niveles multiplicado por el número de réplicas que tiene cada uno, ¿cierto? Entonces multiplicamos 3 por 4, 12, entonces cada uno tiene 12 observaciones, ¿sí? Y esto menos el error experimental, y nos da
el valor de la suma de cuadrados. Ahora, en esta parte vamos a poner un poquito más de atención, ¿no? Porque esta parte es un poquito diferente. Ahora vamos a trabajar con la interacción entre el factor A con el factor B. Entonces, para trabajar con la interacción, nosotros necesitamos la sumatoria de los tratamientos elevado al cuadrado. Pero como en este caso, cada uno de los tratamientos está definido por dos coordenadas, ¿no es cierto? Que sería el factor temperatura y el factor material. Entonces vamos a tener que calcular la sumatoria de cada uno de esos tratamientos individuales, ¿sí? Es decir, la sumatoria de los 4 tratamientos que tenemos para la primera coordenada, que sería temperatura 15 grados y material 1. Y lo mismo vamos a hacer con cada uno de estos tratamientos, ¿no es cierto? Entonces vamos a sumar cada una de las repeticiones que se encuentra dentro de cada tratamiento. Y a estas sumatorias, pues, las vamos a elevar al cuadrado, ¿no? Para poder calcular bueno, lo que se nos está solicitando. Perdón, la sumatoria de cuadrados. Entonces, fíjense en que esto estoy haciendo en la partecita de acá. Esto es para sacar las divisiones. Ya. En la partecita de acá tengo una matriz que dice subtotales, entonces vamos a trabajar con estos subtotales, ¿de acuerdo? Entonces, como les dije, vamos a sumar cada uno de los tratamientos, vamos a trabajar con las sumatorias de cada tratamiento individual. Entonces vamos a sumar el tratamiento 1, que sería la interacción material tipo 1, temperatura 15 grados. Luego vamos a calcular el tratamiento 2, que sería material tipo 1, temperatura 70 grados. Y material tipo 3, perdón, tratamiento 3, que sería material tipo 1, temperatura 125 grados. Y lo mismo para los otros, ¿no? Entonces aquí tengo material 2 con 15 grados, material 2 con 70 grados, material 3 con 125 grados, perdón, material 2 con 125 grados. Y finalmente vamos a trabajar con el material 3. Tenemos material 3 con 15 grados, material 3 con 70 grados y material 3 con 125 grados. Ok, entonces a estos materiales, obviamente como necesitamos las sumatorias cuadradas, les vamos a elevar al cuadrado. Entonces calculamos el cuadrado de cada una de estas sumatorias, que son los subtotales, y con estos cuadrados sí que vamos a calcular la sumatoria de cuadrados de nuestra interacción AB. Entonces nos vamos acá, tenemos la interacción AB y tenemos que es igual a la suma de estos cuadrados, ¿no es cierto? Dividido para 4. Ok, aquí ¿por qué estoy dividiendo para 4? Divido para 4, ¿por qué? Porque tengo 4 réplicas. Aquí voy a tener que dividir para el número de réplicas que tiene cada uno de los tratamientos, ¿no es cierto? Entonces, cada tratamiento tiene 4 réplicas, por lo tanto, voy a dividir para 4. A esto le vamos a restar el factor de corrección, le vamos a restar la sumatoria de cuadrados del material individual, perdón, del factor individual, que en este caso sería el tipo de material, y le vamos a restar la sumatoria de cuadrados del segundo factor individual, que sería la temperatura, ¿sí? Entonces, de la suma de cuadrados auxiliares, restamos el factor de corrección, restamos los cuadrados del material y restamos los cuadrados de la temperatura, ¿sí? Y con esto obtenemos nuestra sumatoria de cuadrados de la interacción. Y finalmente tenemos el error experimental, que bueno, como en los casos anteriores ya sabemos cómo se calcula, ¿no? Entonces en este caso tenemos que es la sumatoria de cuadrados totales menos la sumatoria de cuadrados de las otras fuentes de variación, que en este caso sería la interacción, la temperatura y el material que está hecho el ánodo, ¿no? Ahora vamos a determinar los grados de libertad. Antes de avanzar, quisiera preguntarles si es que está claro cómo
Si es que estamos claros hasta aquí, ¿no? Con el procedimiento. Que de pronto puede haber alguna una confusión con el término de la interacción. ¿No? Ok, entonces, chévere, gracias Marlene. Entonces, vamos a continuar. Ahora vamos a determinar los grados de libertad. Para ello vamos a volver a nuestra presentación, ¿de acuerdo? Entonces, nos indica aquí que los grados de libertad, por ejemplo, de nuestro tratamiento, se define como el número de niveles del tratamiento menos uno de cada factor de tratamiento, ¿no? Entonces, por eso tenemos aquí el tratamiento A, como tiene A niveles, menos uno. Los tratamientos B, como tienen A niveles, menos uno. Y la interacción vamos a multiplicar, vamos a obtener por la multiplicación de los grados de libertad del tratamiento A con los grados de libertad del tratamiento B. ¿Bien? Para el caso del error, vamos a tener los grados de libertad definidos como el producto de los niveles del tratamiento A por los niveles del tratamiento B y multiplicado por el número de réplicas menos 1. Y el total ya sabemos que es igual al número total de observaciones menos 1. ¿Sí? Entonces esos conceptos aplicamos acá. Entonces, en el material A, ¿cuántos niveles tenemos? Tenemos, en el material, perdón, que es el tratamiento A, tenemos 1, 2 y 3 niveles. Por lo tanto, los grados de libertad van a ser 3 menos 1, que nos da 2. En el factor B, que es la temperatura, tenemos 1, 2 y 3 niveles. Menos 1 nos da 2 grados de libertad. En el error experimental tenemos 2 grados de libertad del material, perdón, en la interacción tenemos 2 grados de libertad del material y tenemos 2 grados de libertad de la temperatura, por lo tanto nos da 4 grados de libertad. Ahora vamos con el total. En el total tenemos, contamos simplemente el total de las observaciones, que en este caso son 36 observaciones, y a esto le restamos 1 y nos da el número de grados de libertad, que serían 35. ¿Sí? Ahora, una vez que nosotros hemos determinado esto, pues podemos determinar los grados de libertad del error a través de una diferencia, ¿no es cierto? Que va a ser igual a los grados de libertad totales menos los de los factores que estamos considerando como fuentes de variación, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos menos la interacción, menos los grados de libertad de la temperatura y menos los grados de libertad del factor material, ¿sí? Entonces el resto pues ya lo conocemos, ¿no es cierto? Tenemos los cuadrados medios, que es simplemente la división de la sumatoria de cuadrados para el cuadrado medio. Aquí está, ¿cierto? Y luego tenemos el factor de Fisher, que es la relación del cuadrado medio de la fuente de variabilidad que esté analizando, dividido para el cuadrado medio del error experimental. Aquí tenemos nuestros factores de Fisher, ¿no? De igual forma, vamos a tener que calcular la probabilidad para todas las fuentes de variabilidad que estamos considerando. Entonces calculamos el factor de Fisher para, la probabilidad para el factor de Fisher del material, que nos da 0.002, para la temperatura, que nos da 0, y para la interacción de los factores, temperatura, material, que tenemos 0.019. Como en este caso, absolutamente todas las interacciones, absolutamente todas las fuentes de variabilidad tienen un p-value menor que el nivel de significancia, que es 0.05, pues se aceptan las hipótesis nulas, ¿no? Se rechazan las hipótesis nulas. Y por lo tanto decimos que sí existen diferencia entre el uso de un material respecto a otro. También existe diferencia en función de la temperatura de operación, ¿no es cierto? Y existe una diferencia entre la interacción que existe entre la temperatura y el tipo de material utilizado, ¿sí?
Ahora, en este punto nosotros también podemos plantearnos los contrastes, pero en este caso, fíjense en que nosotros podríamos realizar dos contrastes para el tipo de material, dos contrastes para la temperatura y cuatro contrastes para, para la interacción, ¿no es cierto? Pero en este caso podemos darnos cuenta que, por ejemplo, el analizar los contrastes del tipo de material, pues no nos va a dar información relevante. Y lo mismo con la temperatura. ¿Por qué? Porque el experimentador lo que quiere en este caso es identificar si es que existe algún tipo de material que sea independiente de la temperatura. Por lo tanto, únicamente le van a interesar los contrastes que existen en la interacción de los dos factores. ¿Sí? Pero en la interacción de los dos factores tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 tratamientos diferentes. Y nosotros podemos realizar únicamente 4 contrastes diferentes, ¿no? ¿Esto qué nos quiere decir? Que si es que tenemos suficiente experiencia en función del análisis de los datos que nosotros podemos hacer con las estadísticas descriptivas, pues podríamos presumir cuál de los tratamientos nos va a dar o no nos va a modificar considerablemente el tiempo de vida útil, considerando la interacción de los dos factores, ¿no? Pero muchas veces no va a ser práctico que hagamos este tipo de contrastes, por eso es que no los realicé, ¿de acuerdo? Y vamos a pasar directamente a analizar el mismo experimento con el ANOVA, y aquí pues nos vamos a dar cuenta que en este caso pues eh, 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 em, a través del análisis en el StatGraphics, pues vamos a obtener mayor información que nos va a permitir tomar decisiones, ¿no? Y sobre todo en este caso vamos a poder generar gráficas que nos permitan obtener información mucho más visual y más práctica a la hora de realizar este tipo de análisis. Entonces nos vamos a ir al StatGraphics. Entonces, en este caso, pues yo ya ordené los datos previamente. Entonces, aquí tenemos el tipo de material, tenemos uy, la temperatura y la vida útil. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos dos alternativas cuando vamos a trabajar en el StatGraphics. La primera es generar nuestro diseño experimental y la segunda es a partir de los datos que se genere el diseño experimental. En este caso voy a tomar la segunda alternativa. Lo vamos a hacer de las dos formas, para que ustedes miren cómo se puede hacer, ¿no? Entonces vamos de la primera forma. Nos vamos a ir a las estadísticas, luego nos vamos a diseño de experimentos y en este caso vamos a seleccionar el diseño factorial. Y vamos a seleccionar la opción que nos dice crear diseño factorial. En este caso, ustedes pueden ver que tenemos diferentes alternativas, ¿no es cierto? Entonces tenemos un diseño factorial de 2 niveles, un diseño factorial de 2 niveles, especificando los generadores. Tenemos un diseño general de 2 niveles dividido. Tenemos el diseño de Plackett-Börjmann y tenemos el diseño general factorial. Entonces vamos a trabajar con este diseño general factorial. ¿De acuerdo? ¿Por qué vamos a trabajar con este diseño general factorial? Porque nosotros tenemos 3 niveles para cada factor. ¿De acuerdo? Entonces, trabajar con nosotros, pues no nos sería útil. Entonces, vamos a seleccionar este de aquí. Ahora, en la parte de aquí tenemos que seleccionar el número de factores. ¿Cuántos factores tenemos? 2 factores únicamente, ¿no es cierto? Entonces, una vez seleccionado el diseño y los factores, nos vamos a CAM. Y aquí vamos a poder ingresar los factores con los cuales vamos a trabajar. Entonces, el factor A, que sabemos que es el material, y el factor B, que vamos a utilizar la temperatura. ¿De acuerdo? Y aquí podemos seleccionar el número de niveles de cada factor. Entonces, aquí tenemos 3 niveles y tenemos 3 niveles, ¿no? Aquí en el número de réplicas, pues vamos a indicar el número total de corridas experimentales que van a realizarse dentro de cada tratamiento, que son 4 réplicas, ¿no es cierto? Y le vamos a poner OK. Vamos a seguir alimentando la información para que se genere nuestro diseño.
Y en este caso nos vamos a los factores. De aquí podemos seleccionar el tipo de factor con el cual vamos a trabajar, ¿de acuerdo? Fíjense en que aquí tenemos el material que puede ser bien un factor categórico, ¿no es cierto? Porque tenemos material 1, 2 y 3. Entonces vamos a ponerle como una variable de tipo texto, ¿de acuerdo? Y la temperatura, que sí es un factor numérico. Entonces le vamos a mantener como un factor numérico, ¿no? Aquí vamos a ingresar los diferentes niveles de nuestros factores. En este caso tenemos 15 grados, tenemos 70 grados y tenemos 125 grados. Entonces ponemos OK y ya estamos. Nos vamos a opciones. Aquí nos dice que se aleatoricen las corridas experimentales. En este caso le voy a pedir que no aleatorice porque en el caso de que le aleatorice, pues le va a desordenar a la matriz y no me conviene, ¿no? Porque ya tengo los datos seleccionados en el Excel. Entonces simplemente voy a copiar esos datos, ¿no? Le ponemos OK. Aquí tenemos resultados. Simplemente le pedimos que, en este caso vamos a ponerle que nos dé la tabla de deseabilidad también. Vamos a poner OK y OK. Y aquí se nos genera nuestro diseño experimental, ¿no? En este caso, pues, podemos ver que tenemos un resumen del diseño experimental que estamos utilizando, ¿no es cierto? Nos indica el número de factores, el número de réplicas, el número de corridas totales, que tenemos 36, ¿no es cierto? Bloques, como no usamos ningún factor de bloqueo, pues nos va a marcar un solo bloque. Ya. Ok, ahora fíjense que en esta tablita que nosotros tenemos acá en los datos se nos generaron, ¿no? El orden del factor de tratamiento, perdón, el orden de corrida experimental, el tipo de variable, el bloque, que bueno, eso nos va a afectar en nada. Y también se nos genera aquí el material y la temperatura con la cual vamos a trabajar, ¿cierto? Entonces, ahora lo que nosotros tenemos que incrementar en esta tablita es nuestra variable de respuesta. ¿Cuál es la variable de respuesta? La vida útil, ¿cierto? Vida útil de nuestro material, o de nuestra batería, perdón. Ahora, fíjense que nosotros tenemos ordenado de la siguiente forma. Tenemos material, temperatura y luego tenemos la vida útil, ¿no? Y aquí tenemos ordenado con una estructura diferente. Entonces, lo que vamos a hacer es poner el mismo orden. Entonces, vamos a dar clic derecho en la celda que queremos ordenar. Vamos a poner Sort Columns, que es ordenar columnas. Y del más bajo al más alto. Entonces fíjense que aquí se nos ordenaron ya todos 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 4 y así, ¿no? Y lo mismo vamos a hacer acá. Entonces vamos a poner sort. Ya. Y luego volvemos a ordenar. Ya. Y ahora sí tenemos como nosotros habíamos, como tenemos en nuestra tablita, ¿no? Entonces ordenamos primero una columna y luego la segunda columna, ¿de acuerdo? Y se nos queda en el orden que tenemos en las tablitas de Excel. Entonces tenemos todo el primer material en un solo bloque, todo el segundo material en el segundo bloque y el tercer material en el tercer bloque, ¿no? Y tenemos de igual forma estos seguidos. Entonces así vamos a nuestro Excel, copiamos la última columna que es la variable de respuesta y pues pegamos esos valores. Ya. Entonces pegamos los valores y pues, eliminamos esto que se nos genera de gana, ¿no? Y ya tenemos nuestra tablita lista para realizar el análisis. Entonces, ahora sí nos vamos a la parte de análisis, vamos a estadísticas, diseño de experimentos, diseño factorial. Y como ya creamos nuestro análisis, nuestro diseño, pues vamos a analizar el diseño factorial.
Aquí ponemos la variable de respuesta. Aquí nos vamos a fijar en los términos. Si es que nosotros queremos hacer un diseño full factorial, significa que vamos a considerar todas las interacciones entre los diferentes tipos de variables, ¿sí? En este caso, únicamente nos va a permitir el programa que nosotros analicemos diseños lineales, arreglos lineales, modelos lineales. Entonces, no podemos incorporar los modelos cuadráticos, ¿de acuerdo? Cuando incorporamos los modelos cuadráticos es cuando vayamos a trabajar con las superficies de respuesta o cuando tenemos un mayor número de factores también, que sí nos suele permitir el Minitab, ¿no? Pero en este caso vamos a trabajar sencillamente con este de aquí. Nos vamos a poner material, temperatura y la interacción material-temperatura, ¿no? Vamos a poner OK. No tenemos ninguna covariable, así que no lo incluimos. No vamos a hacer ninguna transformación en los gráficos. Vamos a poder que nos ponga los 4 en 1. Y en este caso, pues fíjense que aquí nos va a entregar también el diagrama de Pareto. Entonces, este diagrama de Pareto nos va a poder, nos va a permitir analizar el efecto que tiene cada uno de las fuentes de variabilidad, ¿sí? Y luego ponemos resultados, pues le pedimos que nos dé todos los resultados y almacenar, ya sabemos los valores residuales para luego hacer el análisis en el caso de que sea necesario, ¿no? Ponemos OK y OK. Entonces esperamos un minutito, se nos generó nuestra salida, ¿no? Entonces, en este caso, pues hemos obtenido la tablita de la ANOVA. Vamos a copiarle. Nos vamos a ir para acá, al Excel. Pues más sencilla, ¿no? Pero ya vamos a ver. Y aquí tenemos la tablita de la ANOVA, ¿no? Y podemos fijarnos que tenemos básicamente los mismos resultados. Entonces, fíjense en que para el factor material tenemos la misma sumatoria de cuadrados, el mismo factor de Fisher, que es 7.91, y la misma probabilidad, ¿no? El mismo p-value. Luego tenemos la temperatura, que tenemos el factor de Fisher 28.97 y el p-value de 0. Y finalmente para la interacción tenemos 3.56 y el p-value de 0.019, ¿no? Entonces podemos ver que llegamos al mismo resultado en el caso de la tablita de la ANOVA. Ahora, aquí también nos da algunos datos del modelo, ¿no es cierto? Entonces nos da los datos de la regresión, el ajuste del modelo que ha tenido. En este caso, pues, sí quisiera ahondar en algo, ¿no? Cuando nosotros tenemos este tipo de modelos, tenemos que, no existe un ajuste bueno ni un ajuste malo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque eso va a depender de cómo se haya concebido el diseño que nosotros vamos a realizar. Entonces, estos ajustes algunas veces se pueden aumentar, se pueden incrementar a través de una modificación del modelo que estamos utilizando y podríamos llegar a un R cuadrado mayor, ¿sí? Pero si es que nos interesa únicamente analizar la tabla de la ANOVA, pues el ajuste no nos está diciendo prácticamente nada, ¿no? Lo que sí tenemos que tener cuidado es que el R ajustado y el R predicho tienen que no ser muy distantes uno del otro, ¿no? Entonces, lo que se permite usualmente es una variación hasta del 15%. ¿Por qué? Porque si tenemos una variación superior al 15%, significa que el modelo de las variables predictivas no se ajusta o está muy lejano al modelo de las variables reales, ¿de acuerdo? Entonces, no va a ser representativo de ese modelo. Entonces, únicamente eso tenemos que fijarnos, pero si es bajo o alto, pues eso va a depender de la experimentación que estemos realizando. Aquí tenemos la regresión, la ecuación de regresión, y finalmente tenemos pues las gráficas, ¿no? Aquí tenemos la primera gráfica, que es la gráfica de Pareto, ¿no es cierto? El Pareto nos indica básicamente cuáles son los efectos más significativos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo podemos analizar un diagrama de Pareto?
Generalmente estos diagramas de Pareto nos van a presentar dos colores. Uno, el celeste que estamos viendo aquí, que va a ser cuando el factor tenga un efecto positivo sobre la variable de respuesta. Y cuando el factor tiene un efecto negativo sobre la variable de respuesta, pues vamos a tener un color gris, ¿sí? Entonces, en el un caso nos va a decir que va a incrementar el valor de la variable de respuesta y en el segundo caso que va a disminuir ese valor, ¿no? Pero siempre lo que tenemos que fijarnos es este punto de aquí, esta línea de referencia. Esta línea de referencia nos va a indicar cuáles factores son significativos o son importantes y cuáles no. Y también la proporción en la que van a ser más importantes, ¿no? Entonces, aquellos factores que sobrepasen este nivel de referencia son aquellos factores que van a ser importantes en nuestro proceso, es decir, aquellos que sí nos van a dar algún efecto significativo sobre la variable de respuesta, ¿sí? Pero la intensidad, es decir, qué tan importante es este factor, nos va a dar precisamente la longitud que tenga esta barrita, ¿no? Entre más grande sea esta barrita, significa que el factor es más importante y tiene un efecto más significativo. Entonces, en este caso podemos ver que que la vida útil se encuentra muy influenciada por el factor B, que es la temperatura de operación. Entonces, eso es lo que va a ser más gobernante a la hora de seleccionar la temperatura de trabajo, ¿no? O sea, eh, luego tenemos el factor, perdón, tenemos el factor A, que es el tipo de material, obviamente es importante, pero en menor medida. Y finalmente la interacción de ambos factores, que también nos da diferencias significativas, pero de igual forma en menor medida, ¿no? Entonces el factor más importante es el factor B. Luego nos vamos a analizar los gráficos de los residuos, ¿no? Una vez que nosotros hayamos tenido esto, pues vamos ahora a analizar un poquito lo que les había dicho, ¿no? Las interacciones, que es lo que nos interesa, porque en la pregunta el investigador se está preguntando, ¿no? Si existe algún material independiente de la temperatura. Entonces tenemos que saber que hay algún material que no varíe significativamente en función de la temperatura. Entonces, para ello nos vamos igual a las estadísticas, diseño de experimentos, factorial, y aquí vamos a pedir que nos dibuje este diagrama de aquí, que es el factorial plots, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso nosotros podemos incluir aquellos factores que nos interesa que se analicen. Entonces podemos analizar los factores de forma individual. Por ejemplo, si yo le saco al material, pues me va a analizar sobre la temperatura, pero si yo le incluyo, me va a analizar también las interacciones, ¿no? Que es lo que a mí me interesa. Ya, entonces, ahora, cuando tenemos los gráficos en esta opción de aquí, nosotros podemos trabajar con dos tipos de gráficos. Cuando seleccionamos este de aquí que dice MainFXplot, significa que vamos a trabajar únicamente con las gráficas de los efectos principales, es decir, con las gráficas de los factores solitos, ¿sí? Y si seleccionamos este de aquí que nos dice Interact Plot, nos va a mostrar el gráfico de la interacción de los factores, que este es el más interesante en este caso, ¿no? Nos va a poner OK, aquí vamos a poner el modelo, nos aseguramos que el modelo sea el mismo con el que estuvimos trabajando, que involucra las tres fuentes de variabilidad. Lo podemos cerrar y finalmente ponemos OK. Y aquí se nos generaron nuestras gráficas, ¿no es cierto? Entonces, en la primera gráfica vamos a analizar únicamente los efectos principales que tiene nuestro modelo, ¿no? Aquí podemos ver, por ejemplo, el efecto que tiene el tipo de material. Entonces, el tipo de material 1 respecto al tipo de material 2 nos ofrece una menor vida útil y esto respecto al tipo de material 3 pues nos ofrece una menor vida útil, ¿no? Entonces el material 3 es el que nos va a ofrecer una mayor vida útil de todos los materiales. Y la temperatura, pues podemos ver que tiene un efecto negativo, ¿no? Entonces, en este caso, la mayor temperatura
perdón, a medida que nosotros incrementamos la temperatura, va a disminuir el tiempo de vida útil. Entonces, a los 15 grados vamos a tener un mayor tiempo de vida útil que a los 125. ¿Sí? Y finalmente, pues, tenemos la interacción. Entonces, aquí podemos ver, de igual forma, en el eje de las 10 tenemos la vida útil de nuestra batería. Aquí tenemos representados los tipos de material y cada una de estas líneas nos representa la temperatura de operación, ¿no? Pero de hecho, esta gráfica no es tan interesante de analizar porque nos interesaría analizar más bien la otra gráfica, ¿no? La que vamos a ver el comportamiento del material en función de la temperatura. Entonces vamos a volver a crear esta gráfica. Vamos a ver aquí, diseño de experimentos, factorial plots. A ver, y queremos... Ya, vemos que en este caso nos da... Ya, sí, aquí sí ya nos dio, ¿no? Entonces, en el primer caso nos estaba dando únicamente este gráfico en el cual nosotros estábamos analizando, ¿no es cierto? La curva de temperatura en función del material, pero a nosotros lo que en realidad nos interesa analizar es de esta parte de aquí. ¿Por qué? Porque nos dice si es que existe algún tipo de material que no sea influenciado por la temperatura, ¿no? Entonces podemos fijarnos que el material 1 está representado por la línea azul, el material 2 representado por la línea roja y el material 3 representado por la línea verde, ¿no? Entonces, para el material 1 podemos ver que en realidad sí existe una variación del comportamiento en función de la temperatura, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque podemos ver que tenemos una disminución en el tiempo de vida útil en el paso de 15 a 70 grados, pero luego se mantiene constante, ¿no es cierto? Entonces aquí ya no tiene influencia de la temperatura significativamente entre el rango de 70 a 125, ¿sí? Eh, Ahora, en el material 3 también podemos ver que en cambio se mantiene constante en la primera parte y luego sí tenemos una influencia, ¿no? Y en el material 2, pues básicamente esta influencia se ve más, se ve menos marcada, ¿no? Por la temperatura, es decir, la temperatura no nos va a afectar mucho en el efecto, porque si nosotros comparamos con el efecto principal de la temperatura, ¿no es cierto? Es este de aquí, pues va a ser muy similar al efecto que tiene sobre el material número 2, es decir, que este va a ser el que más sensible a los cambios de temperatura va a ser, ¿no es cierto? Entonces, dependiendo de los rangos en los cuales nosotros vayamos a trabajar, podemos seleccionar el material 1 o el material 3. Entonces, en el material 1 sí vamos a trabajar con un rango de temperatura bajo y el material 3 si es que vamos a trabajar con un rango de temperatura mayor, ¿sí? Entonces, eso es lo que podríamos concluir de aquí. Ahora, si ustedes me preguntan cuál va a ser el mejor tratamiento, cuál nos va a dar la vida útil más grande, entonces podemos hacer las comparaciones. Nos vamos acá, diseño de experimentos, factorial. Y a ver, en esta opción no nos permite hacer comparaciones. Bueno, vamos a utilizar otra opción para que nos permita hacer las comparaciones, ¿de acuerdo? Entonces, esto podríamos realizar con esta herramienta del diseño factorial, ¿no? Pero ustedes pueden darse cuenta que de aquí obtenemos muchísima información, ¿no? Y pudimos responder la pregunta que estaba haciendo el investigador. Entonces, dependiendo del rango de temperatura con el que yo quiera trabajar, pues voy a trabajar o con el material 1 o con el material número 3. Al revés, ¿no? El 3 o el material número 1, ¿sí? Que son los que se mantienen más estables en función de la temperatura. Entonces, finalmente para terminar el análisis nos vamos a la gráfica de los residuales. Entonces aquí podemos ver primero la gráfica de probabilidad normal, en la cual podemos ver claramente que nuestros datos siguen una distribución normal, ¿no es cierto?
Luego tenemos la gráfica de los residuales versus los predichos y todos los valores se encuentran distribuidos de forma homogénea. Entonces podemos decir que se cumple con el supuesto de homoselasticidad. Y finalmente aquí tenemos el residual versus el orden de corrido experimental, que no vemos ningún tipo de patrón y por lo tanto podemos decir que se cumple con la independencia de datos. Ahora, para verificar estos supuestos, pues ya sabemos que podemos utilizar las diferentes herramientas, ¿no? Podemos utilizar el test de igualdad de varianzas. Aquí vamos a poner esto. La variable de respuesta, pues ya sabemos que es la vida útil. Ah, no, perdón. Recuerden que siempre trabajamos con residuales, ¿no? Residuales y el factor, pues cualquiera de los dos factores que nosotros queramos analizar, ¿de acuerdo? Pues vamos a poner el material. Ponemos OK. Y aquí nos da un estadístico del EBN de 0.2, que es mayor que la significancia 0.05, y por lo tanto estamos cumpliendo con el supuesto de homoselasticidad. Y ahora nos vamos a realizar la normalidad de los datos. Entonces nos vamos a estadísticas básicas, test de normalidad. Aquí vamos a seleccionar nuevamente nuestros valores residuales y vamos a poner el estadístico de Ryan Joyner, ¿no? Que tenemos 36 observaciones. Y podemos ver que el estadístico de Ryan Joyner es de 0.987, que es muy cercano a 1 y por lo tanto cumplimos con la normalidad de los datos. Además que el p-value es mayor que el nivel de significancia. Entonces con esto pues tenemos nuestro análisis completo, ¿no? Entonces, esa sería una de las alternativas que nosotros tenemos para realizar este análisis, que sería a través de esta función de diseño experimental, que de hecho es la que más me gusta porque nos ofrece el diagrama de Pareto. Y otra alternativa es utilizar nuestra tablita de la ANOVA. Y en este caso, pues vamos a generar nuevamente un modelo lineal. ¿De acuerdo? Entonces aquí vamos a poner como respuesta obviamente la vida útil y como los factores el material y la temperatura, ¿sí? Pero aquí nos vamos a ir al modelo y vamos a asegurarnos que el modelo sea el mismo con el cual estamos trabajando. Entonces aquí tenemos que adicionar la interacción que va a tener nuestro modelo. Entonces seleccionamos por una parte la temperatura y acá arriba el material, luego ponemos la interacción que va a ser aquí y como ustedes vieron me permitió añadir esta interacción, ¿no? Material, temperatura. Entonces si se dan cuenta estamos trabajando exactamente con el mismo modelo. Ponemos OK y tenemos opciones, no vamos a hacer nada, codificación tampoco, en las gráficas, bueno, no le voy a pedir gráficas porque nos va a devolver las mismas, simplemente le voy a pedir la tablita de la ANOVA. Le ponemos OK. Y en este caso, fíjense en que me da esta tablita de la ANOVA más sencilla, es del mismo modelo, la misma regresión, ¿no es cierto? Entonces, llego al mismo resultado, ¿no? Entonces, por cualquiera de los dos caminos puedo llegar al mismo resultado, siempre asegurándome que esté trabajando con el mismo modelo, que es un modelo factorial, ¿sí? Ahora, lo interesante de esta herramienta de aquí es que de igual forma nosotros podemos hacer las gráficas de los efectos y además aquí nosotros podemos realizar las comparaciones. Entonces nos vamos acá, vamos a poner comparaciones, vamos a seleccionar el criterio de Tukey y en este caso a pesar de que no es práctico hacer las comparaciones para los efectos principales, lo voy a hacer. Y también voy a incluir la comparación para la interacción material-temperatura, que es lo que más nos interesa, ¿no? Porque ese es el que nos va a dar el tratamiento individual. Entonces ponemos OK y podemos ver que, por ejemplo, el tipo de material nos separa claramente el material 3 del material 1, ¿no es cierto? Siendo el material 3 el que nos ofrece una mayor vida útil. Entonces sería el mejor, ¿no? Además, también con las gráficas que vimos antes, pues ya sabemos que el material 3 es aquel que nos ofrece una mayor estabilidad en los rangos altos de temperatura, entonces podríamos considerarse como el mejor material para el trabajo, ¿no? Luego tenemos aquí la temperatura, podemos ver claramente que se diferencian todas, entonces la mejor temperatura obviamente va a ser la más baja que nos va a ofrecer la mayor vida útil. Y dentro de
de las interacciones, pues aquí podemos ver en la combinación material-temperatura, ¿no es cierto? Entonces podemos ver que trabajar con el segundo material y a 15 grados centígrados nos va a ofrecer las mejores condiciones, ¿no es cierto? Pero eso significa que va a ser exactamente igual trabajar con estas condiciones experimentales de acá, ¿no? Entonces sería material 3 a 70, material 3 a 15, etcétera, etcétera, ¿no? De igual forma, esta tabla de aquí nos podría ser súper útil cuando nosotros estamos buscando un tratamiento óptimo. Entonces, cuando estamos buscando un mejor tratamiento, entonces utilizaríamos esta tabla. Pero en este caso, ese no es el objetivo, ¿no es cierto? Por eso siempre les había dicho que es importante que tengamos claro cuál es el objetivo del análisis. En este caso, ¿cuál es nuestro objetivo? Identificar si es que existe algún material que sea independiente de la temperatura. No existe como tal, pero podemos decir que el material 3 es más estable a las condiciones altas de temperatura, ¿no? Entonces llegaríamos a la misma conclusión. Entonces, esas son las diferentes alternativas que ustedes tienen para trabajar con este tipo de diseños factoriales de 2 niveles. No sé si estamos claros hasta aquí. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, algún aporte? Ahora, si quieres, puedes hablar, Percy. Ahora sí. ¿Ya me escucha, profesor? Buenas noches. Hola, buenas noches, sí te escucho. Ya, profesor, tenía dos dudas. Veíamos ahí en los resultados del análisis que le hizo ese ejercicio, el R cuadrado, más o menos es 70%, no sé si nos los puede mostrar. En todo caso, sería que usted nos pueda indicar, ahí está, 76%, ¿no? Ya. ¿Nos podría indicar, profesor, en estos procesos industriales, qué porcentajes de error son los correctos? No sé si del 80% estaría bien, qué situación o decisión tomar con respecto a este ejercicio. Y Ya. lo otro, profesor, o me respondes y le hago la consulta posterior. Ok, listo. Verás, en este caso, como les dije, el R cuadrado del modelo, como no es un modelo predictivo, porque estos modelos para nada nos van a servir para predecir una variable de respuesta, simplemente nos permiten hacer el análisis de la ANOVA y obviamente con el análisis de la ANOVA identificar las mejores condiciones para un tratamiento. Entonces no nos vamos a preocupar por qué tan alto o bajo está el modelo. En el caso en el que yo esté trabajando ya con un modelo predictivo, como son los modelos de superficie de respuesta, entonces ahí sí me voy a preocupar por eso, ¿no? Porque un modelo de superficie de respuesta, yo sí lo voy a utilizar para predecir el comportamiento de una variable, ¿sí? Es decir, en las condiciones A, B o C, ¿cuál va a ser el valor de la variable de respuesta? En este caso, no. Ahora, vamos también a entender un poquito qué son estos tres R's. El primer R cuadrado corresponde al ajuste que tienen todos los datos en general, los datos que yo estoy alimentando, los datos crudos, ¿de acuerdo? El R cuadrado ajustado corresponde al modelo en el cual yo no considero el error experimental. Vamos, para que nos quede un poquito más claro, vamos a ir nuestras láminas. Entonces, en el primer caso, el modelo, el R cuadrado corresponde a este modelo que considera absolutamente todas las variables, ¿de acuerdo? Todas las fuentes de variabilidad. El R cuadrado ajustado nos representa un modelo en el cual nosotros no consideramos el error experimental, ¿sí? Es decir, considero todos los datos, pero no el error experimental. Y el modelo cuadrado predicho
corresponde a los datos generados a partir de este modelo matemático. Entonces, por eso les decía que siempre es importante que nos fijemos en la distancia que tienen estos dos, el R cuadrado ajustado y el predicho, ¿no? Porque en ninguno de los dos casos vamos a considerar el error experimental, pero el uno corresponde a los datos reales y el otro corresponde a los datos generados por el modelo matemático. Entonces, es que tenemos una diferencia muy grande entre estos dos tipos de datos, pues obviamente el análisis que estoy haciendo no va a ser representativo del proceso que estoy analizando, ¿sí? Entonces, como te digo, el R cuadrado en estos casos, hasta este tipo de modelos matemáticos, pues no nos dice básicamente mucho sobre la predicción, ¿no? No los vamos a utilizar para predecir, entonces no me voy a preocupar si es que es menor al 50, 60, 70%. Simplemente me voy a preocupar que no exista una distancia muy grande, superior al 15%, entre el R cuadrado ajustado y el predicho, ¿sí? Por la razón que te comenté. Profesor, ese 76% se podría interpretar que se debe al ruido. Ya, a ver, ¿qué es un modelo matemático? Un modelo matemático básicamente es la reducción de dimensiones, ¿no es cierto?, de las diferentes variables. Entonces, voy a escribir acá. Entonces, nosotros tenemos un conjunto de datos dispersos, ¿no es cierto? Entonces, tenemos un montón de puntitos que representan nuestros datos. Como en este caso estamos trabajando únicamente con modelos lineales, todos los elementos de nuestro modelo van a ser únicamente o van a tomar únicamente coeficientes lineales, ¿no es cierto? Entonces, mi modelo matemático va a ser representado por una línea recta. Entonces, este modelo me indica qué tan distantes se encuentran cada uno de los puntos con respecto a la línea recta que yo estoy generando, ¿sí? Entonces, mientras más chiquito sea este R cuadrado, significa que los puntos van a estar más distantes y obviamente esta línea recta no va a ser muy representativa de todos los datos. Y mientras más grande sea este R cuadrado, significa obviamente que mis datos están más ajustados a esto, ¿no? Ahora, como estamos analizando únicamente modelos lineales, por eso no nos preocupamos tanto del ajuste. ¿Por qué? Porque podemos tener variables que se comporten de forma diferente. Entonces, que nosotros queremos ajustar mejor este modelo matemático, pues tendríamos que trabajar con modelos cuadráticos o con modelos cúbicos, ¿sí? De hecho, ya cuando trabajamos con modelos cuadráticos se ajusta muchísimo mejor esta variabilidad. Pero estos modelos matemáticos los vamos a utilizar cuando estamos trabajando con superficies de respuesta, que es el próximo capítulo, ¿no? Y además los vamos a utilizar, estos modelos cuadráticos sí nos permiten generar, o son modelos predictivos. Yo nunca voy a poder utilizar este modelo lineal para predecir el funcionamiento de una variable. En cambio, este modelo cuadrático sí que lo puedo utilizar para predecir el comportamiento de esa variable, ¿sí? Estos modelos lineales nos permiten únicamente hacer los análisis que estamos haciendo aquí, que nos permite hacer el análisis de la ANOVA. ¿De acuerdo? Pero obviamente se puede mejorar cuando nosotros incrementamos el número de variables que tiene el modelo. Y eso vamos a irlo viendo en el siguiente capítulo. Ya, gracias, profesor. Finalmente, una de las ventajas de los diseños factoriales, usted decía, profesor, es que a diferencia de los anteriores diseños que nos había enseñado, es que aquí podemos hacer el análisis de los niveles de los factores. En ese sentido, en las gráficas que le salió como resultado, habían unos niveles de los factores que se cruzan entre ellos. Entonces, por ahí se entendería, según la teoría, que hay interacción. ¿Y cómo Exacto. te interpretaría eso, profesor, en el ejercicio? Ya, perfecto. Muy bien, en este caso, pues precisamente nosotros podemos mirar que en el caso en el cual nosotros tenemos cruces como estos de aquí, tenemos interacciones entre los diferentes factores, ¿no es cierto? Entonces, fíjate que en este caso, nosotros podemos decir que el efecto que va a tener el tipo de material en función de la temperatura para el primer factor, de hecho, va a ser
un poquito positivo, perdón, para el material número 3 va a ser un poco positivo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si nos fijamos, bueno, en este no se ve muy claro, pero si nos fijamos un poquito con detalle, podemos ver que tiene una pendiente positiva, ¿no es cierto? ¿Eso qué significa? Que al pasar de la temperatura 15 a la temperatura 70, al segundo nivel, voy a tener un incremento pequeñito en la vida útil. Pero esto no va a pasar con el segundo material, que vemos que directamente la temperatura va a tener una caída, ¿no es cierto? Entonces va a tener una disminución en la vida útil cuando nosotros pasamos del primer nivel de temperatura al segundo nivel de temperatura. ¿Sí? Entonces, va a ser más fácil, de hecho, que nosotros interpretemos estas interacciones a través del diagrama de Pareto. O sea, aquí también podemos ver cómo va a ser el comportamiento de las diferentes variables, ¿no? Pero en el diagrama de Pareto, si es que te fijas por acá, el diagrama de Pareto te va a indicar cuáles interacciones son significativas y cuáles interacciones no son significativas. Entonces, en este caso, nosotros vemos que la interacción entre la variable o el factor A y el factor B, sí es significativo porque está sobrepasando esta línea que nos marca el nivel de referencia, ¿no? Entonces, al sobrepasar esta línea del nivel de referencia, podemos decir que la interacción entre ambos factores sí nos va a dar una diferencia significativa en la variable de respuesta, o sí va a tener una influencia importante sobre la variable de respuesta. No sé si con eso contesté tu pregunta. Chévere. A ver, Marlene, claro, ahorita mismo les comparto el Excel. Solo denme un segundito. Bien, no podía salir de aquí. Ya, me dan un segundito y les comparto el Excel. Ya, vamos a ver, abro el WhatsApp y les comparto por allí la tablita del Excel, ¿no? A ver, por aquí dice, gracias, ya. Ya. En ese mismo archivo le había puesto al final el diseño factorial, ¿no? Entonces ya lo tienen disponible. Ok, entonces, no sé si tienen alguna otra pregunta, alguna otra aclaración que se necesite hacer. ¿No? Ok, entonces vamos a continuar. Ahora vamos a entrar en el estudio de los diseños factoriales generales, ¿de acuerdo? Estos diseños factoriales generales, ya no van a considerar únicamente dos factores, como en los casos que analizamos acá, ¿no? Sino que ya se pueden considerar diferentes factores. Podemos considerar n factores, de hecho, con n niveles cada uno. En este caso, por didáctica, vamos a considerar un experimento que contenga tres factores diferentes. Entonces vamos a tener un factor A, que lo tenemos aquí representado. Vamos a considerar con A niveles, un factor B con B niveles y un factor C con C niveles cada uno. ¿De acuerdo? Y habrá un total de A por B por C hasta N observaciones.
si se hacen n réplicas, ¿de acuerdo? Entonces, es básicamente lo mismo que ya habíamos conversado, sino que aquí ya podemos ir incrementando el número de factores con los cuales vamos a trabajar, ¿sí? Obviamente, el modelo matemático se va a ver modificado. Y en este caso, pues, como tenemos tres factores, el modelo matemático tiene que considerar los efectos de cada uno de los factores de forma individual, las interacciones de los factores y las interacciones dobles de los factores y las interacciones triples de los factores. ¿Sí? Entonces, y obviamente el número total de réplicas que vamos a tener. ¿Sí? Entonces, en este caso, nuestro modelo matemático pueden fijarse que está definido en función de los efectos. Entonces, un modelo de los efectos, un modelo de las medias. Y en este modelo de los efectos tenemos la media general de los datos, tenemos el efecto del tratamiento A, tenemos el efecto del tratamiento B, el efecto del tratamiento C, aquí el efecto de la interacción del tratamiento A con el tratamiento B, el efecto de la interacción del tratamiento A con el tratamiento C, el efecto de la interacción del tratamiento B con el tratamiento C y el efecto de la interacción del tratamiento A, del tratamiento B y del tratamiento C, más obviamente el error experimental, ¿no? Entonces, pueden fijarse que únicamente incrementan los niveles, perdón, los, ¿cómo se dice? Los coeficientes con los cuales vamos a considerar dentro de nuestro modelo matemático. Y aquí tenemos una tabla del ANOVA para un modelo, para un diseño factorial general, ¿sí? Considerando únicamente tres factores. Pero como les dije, nosotros podemos trabajar con todos los factores que nosotros queramos. Entonces, en este caso, obviamente tenemos que considerar todas las fuentes de variabilidad. Entonces, aquí tenemos nuestra primera fuente de variabilidad, que van a ser los factores solitos, ¿no es cierto? Entonces, vamos a tener el factor A, el factor B y el factor C. Luego vamos a tener las interacciones dobles. Entonces, tenemos A por B, tenemos A por C y B por C. Y finalmente tenemos las interacciones triples, es decir, la interacción de los tres factores a la vez. Entonces, tenemos la interacción A, B y C y el error experimental, ¿no? De igual forma, aquí tenemos definidos los grados de libertad. Los grados de libertad para los factores principales, ya sabemos que se denominan en función de los niveles que tenga nuestro factor, que en este caso son A, B y C, menos 1. Para las interacciones va a ser el producto de los grados de libertad de los factores que estén interaccionando. Entonces, en el AB, aquí serán grados de libertad del factor A por el factor B. AC serán factor A por factor C, BC, grados de libertad del factor B con grados de libertad del factor C. Y en la interacción triple, obviamente, los tres, ¿no? En el error, como lo habíamos definido antes, la interacción de los tres niveles por el número de réplicas menos 1 y el total, obviamente, todas las observaciones menos 1. Aquí hay algo que tenemos que resaltar de este tipo de modelos matemáticos. Cuando nosotros estamos trabajando con modelos factoriales generales, siempre es necesario que nosotros trabajemos con al menos dos réplicas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros incrementamos las interacciones, fíjense en que estamos incrementando o estamos considerando los grados de libertad para esas interacciones. Y si es que nosotros no tenemos al menos dos réplicas, nos vamos a quedar sin grados de libertad para el error experimental y por lo tanto no se va a poder estimar el error experimental. Si es que no podemos estimar el error experimental, pues no vamos a poder hacer absolutamente nada, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el análisis de la varianza se basa en el factor de Fisher de los cuadrados, perdón, sí, de los cuadrados medios, ¿no es cierto? Y estos cuadrados medios se los realiza en función del error experimental. Entonces, si es que yo no tengo error experimental, pues no voy a poder hacer ningún análisis. Eso en la parte práctica, ¿no? Ahora, en la parte importante, en la esencia del diseño experimental, recuerden qué es lo que nosotros estamos haciendo. Estamos comparando la variabilidad de un factor respecto a la variabilidad generada por el error experimental. Y si es que yo no puedo identificar cuál es la variabilidad generada por el error experimental, no tengo un punto de comparación, ¿no es cierto? Entonces,
no voy a poder realizar ningún análisis. Entonces, por eso es súper importante que en estos casos nosotros siempre, si queremos trabajar con todas las interacciones del modelo factorial general, pues nos fijemos que siempre tengamos al menos 2 réplicas en cada tratamiento. Si no, no vamos a poder estimar el error experimental. ¿Sí? Esto con respecto a los diseños factoriales generales. Ahora vamos a proceder a hacer de igual forma un ejercicio y vamos a trabajar con el ejemplo número 2. Muy bien. Entonces, en el ejemplo 2 nos dice: el Departamento de Control de Calidad de una planta de acabados textiles estudia el efecto de varios factores sobre el teñido de una tela de algodón y fibras sintéticas utilizada para fabricar camisas para caballero. Se seleccionaron 3 operadores, 3 duraciones de ciclo y 2 temperaturas. Y se tiñeron 3 ejemplares pequeños de tela bajo cada conjunto de condiciones. La tela determinada se comparó con un patrón y se le asignó una evaluación numérica. Los datos se presentan a continuación. Analizar los datos y sacar las conclusiones. Comentar sobre la adecuación del modelo. Entonces aquí tenemos los datos. Entonces fíjense que aquí nosotros vamos a tener 3 factores, ¿no es cierto? Vamos a tener la duración del ciclo, que va a ser un factor numérico y continuo además. Tenemos la temperatura, que de igual forma es un factor numérico. Y tenemos el tipo de operador, que va a ser un factor categórico, ¿no? Como nosotros sabemos, el tipo de operador nosotros podríamos utilizarlo como un bloque, pero en este caso les interesa analizar como un factor, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tratar este diseño como un diseño factorial completo, ¿sí? De igual forma se puede resolver en Excel. Cuando vayamos a resolver en Excel, pues básicamente vamos a repetir la misma dinámica que hemos venido manejando. Entonces, por acá. Ya. En este caso, este ejemplo pues lo he resuelto utilizando las tablitas que les había mencionado previamente, ¿no es cierto? Entonces en estas tablas, bueno, de hecho utilicé tablas dinámicas para poder calcular las sumatorias de una forma más fácil. O podríamos irlo realizando de igual forma que en el ejemplo anterior cuando trabajamos con el cuadrado latino, ir poniendo filtros en nuestras tablitas e ir generando las sumatorias de cuadrados, ¿no? Que nos va a dar exactamente lo mismo. Entonces, lo interesante aquí es que, bueno, vamos a llegar a la misma tabla y debemos fijarnos en las interacciones, ¿no? Cuando estemos trabajando con este tipo de material, pues fijémonos que las sumatorias de cuadrados correspondan en realidad a la interacción que nosotros estamos utilizando, ¿no? Entonces, por ejemplo, para la interacción del factor AB, entonces yo tendría que trabajar con las sumatorias, qué sé yo, de la duración del ciclo con el tipo de operador. Entonces tendría que sumar este valor de aquí con estos valores de acá, ¿no? Y estos de aquí con estos de acá y así sucesivamente. Entonces siempre fijémonos que las sumatorias las estemos realizando de forma adecuada. De igual forma les voy a compartir este archivito. No sé si quieren que resolvamos este ejemplo también en Excel o si no, pues lo podemos hacer directamente en el Minitab y así aprovechamos un poquito más del tiempo. Estaría bien, profesor, hacerlo directamente y ya más ahondaríamos en la interpretación según el enunciado. Bueno, es mi opinión. Ya. Entonces, de igual forma les voy a compartir esta tablita de Excel para que ustedes la puedan analizar y vamos a ir trabajando directamente en el Minitab, ¿no? Como les digo, en el Excel básicamente es lo mismo. Son
es un poco mecánico, ¿no? Entonces tenemos simplemente que ir fijándonos que las sumatorias nos coincidan. Entonces, vamos al Minitab. Sí, como dice Percy, generalmente cuando ya estamos, o sea, ustedes se van dando cuenta, ¿no? Cuando vamos trabajando en diseños más complejos, cada vez se hace más difícil hacer el análisis manual, ¿no? Y muchas veces vamos a ir cometiendo algún tipo de error cuando si no tenemos cuidado en las sumatorias que realizamos, que sean las que necesitamos. Y obviamente la resolución manual no nos entrega tanta información como la que podemos obtener a través de un programa estadístico, ¿no? Entonces, por eso yo sí, en muchas ocasiones prefiero trabajar directamente en los programas estadísticos, porque así se optimiza el tiempo y obviamente podemos trabajar más en las conclusiones, ¿no? En la interpretación de los resultados, como bien lo dijo Percy. Entonces, lo que vamos a hacer en esta primera parte es simplemente arreglar la tablita de datos para poderla llevar a nuestro Minitab, ¿no? Entonces, voy a poner primero la duración del ciclo. Yo estoy seguro que esto ya lo hice, pero no encuentro en la hojita de Excel, capaz si no la guardé, entonces vamos a hacerla todos juntos. Entonces, voy a poner la duración del ciclo. Vamos a poner la temperatura y finalmente vamos a poner el operador, ¿no? Entonces en el ciclo vamos a poner 40 y fijémonos que aquí tenemos dentro de cada duración de ciclo tenemos 3, 6, 9 y 9, 18 observaciones, entonces vamos a arrastrarle hasta las 18, ¿no? Me cuento 18 celdas. Muy bien, y lo mismo vamos a hacer con la temperatura, perdón, con el segundo ciclo. Tengo 19 y tengo 18. Luego tenemos 60. 15, faltan 3 más. Y ahí tenemos 18, ¿no? Y ahora vamos con la temperatura. Aquí tenemos 300 y tenemos 9, ¿no? Entonces vamos a poner bloques de 9. 309, 6 suma 9, ya. Y 350, ya. Y finalmente vamos con el operador, que tendrían 3 para cada operador, ¿no? 3 repeticiones. Tenemos 1, 2, 3, 1, 2, 3, y 1, 2 y 3. Así lo que hacemos es copiar esto para los siguientes bloques, ¿no? Y ya estamos. Y ahora pues vamos a ingresar nuestras variables de respuesta, que en este caso sería, bueno, voy a poner solo como variable de respuesta porque no nos indica el tipo de variable que está midiendo, ¿no? Sino que nos dice que tiene un patrón y compararon contra ese patrón los ejemplares. Entonces, aquí tenemos 23, 24, 25, 27, 28, 26. Sí. Luego tenemos 24, 23, 28, 38, 37. Vamos 50. Tenemos 36, 35. 37, 39.
Y luego nos vamos al último ciclo. Tenemos 28, 4, 6, 34 y 28, 26, 24. Ya. Entonces ya están nuestros datos ordenados, ¿no? Ok, entonces ahora sí nos vamos al Minitab. Y cuando tenemos datos ordenados y consideramos que de pronto se nos va a hacer un poquito complicado. Sí, la variable de respuesta es el teñido. Entonces, y consideramos que de pronto va a ser un poco complicado luego el ingreso de los datos porque se nos va a desordenar, etcétera. La matriz, entonces podemos ingresar primero los datos y luego le pedimos que con esos datos nos genere el diseño factorial. Y es lo que voy a hacer ahorita, ¿no? Entonces tenemos ciclo, tenemos, ¿qué más tenemos? Temperatura, operador, variable. Tenemos la temperatura, tenemos el operador y tenemos el teñido, ¿no? Que es la variable de respuesta. Y ahora, pues sencillamente copiamos los datos que acabamos de ingresar. Los pegamos y ya está, ¿no? Ahora, en este momento nosotros hemos simplemente ingresado los datos, entonces podríamos hacer el análisis como lo hicimos en la segunda parte, ¿no? Pero para que nosotros podamos ver las comparaciones, pero siempre es bueno que también podamos hacer este análisis a través de la herramienta de diseño factorial. Entonces vamos a ir a estadísticas, vamos a ir a diseño de experimentos y en este caso nuevamente seleccionamos el diseño factorial. Ahora, como ya tenemos los datos, no vamos a tener crear un diseño factorial, sino que vamos a poner definir un diseño factorial, ¿de acuerdo? Entonces, aquí nos va a indicar que indiquemos el tipo de diseño factorial que queremos y queremos un diseño full factorial, ¿de acuerdo? Pero un diseño full factorial. Y aquí tenemos que seleccionar los factores con los cuales vamos a trabajar, que es el ciclo, la temperatura y el operador, ¿no? Vamos a ingresar nuestros tres factores. Nos vamos a diseños, aquí no le ponemos nada. Sí, no bloques. Ya. Y ponemos, ok. Entonces fíjense en que aquí ya se nos generaron estas columnas que antes teníamos, ¿no es cierto? Entonces ya está generado nuestro diseño factorial y obviamente ya tenemos ingresada nuestra variable de respuesta. Entonces, ahora sencillamente lo que tenemos que hacer es el análisis del diseño, ¿no? Entonces, fíjense en que tenemos estas dos alternativas, ¿no? En la primera en la cual yo fui creando todo el diseño factorial y luego ingresé la variable de respuesta. Y en esta en la cual, como sabía que se me iba a complicar un poquito el orden y eso, y luego podría cometer algún tipo de error al copiar la variable de respuesta, pues en este caso, pues utilizamos esta segunda alternativa, ¿no? Que a partir de los datos que tenemos, pues se genere nuestro diseño factorial. Ahora nos vamos a estadísticas, diseño de experimentos, factorial, y ahora sí podemos analizar nuestro diseño factorial. Vamos a poner como variable de respuesta el teñido. Y ahora, fíjense que aquí como ya tenemos tres factores, entonces ya me permite trabajar con diferentes niveles de interacción. Entonces, por ejemplo, si yo pongo solo uno, voy a trabajar únicamente con los factores, con los factores principales, con los efectos principales. Si pongo dos, voy a tener las interacciones de segundo, de dos factores, y si pongo tres, voy a tener el modelo completo, que incluye las interacciones de los tres factores, ¿sí? Entonces, en este caso, pues voy a trabajar con el modelo completo porque me interesa analizar absolutamente todas las interacciones. Entonces, le ponemos OK, en opciones aquí nada, nos vamos a gráficos, nuevamente los 4 en 1 y le pedimos que nos devuelva el diagrama de Pareto.
Ok. Y tenemos resultados, lo mismo, y almacenar, como siempre, los residuales nada más, ¿no? Ponemos OK y OK. Y aquí se nos genera nuestro modelo matemático. Entonces, en esta tablita de la ANOVA, pues obviamente vamos a poder ir analizando cada uno de los factores, cuál es significativo, ¿no? Entonces, generalmente estas primeras filas no las vamos a tomar en cuenta, simplemente vamos a empezar a trabajar con nuestros factores principales, ¿no? Entonces, vamos a empezar a analizar el ciclo, la temperatura y el operador. Entonces, para el ciclo podemos ver que tenemos un p-value de 0, por lo tanto tenemos diferencias significativas. Rechazamos la hipótesis nula, ¿no? Para la temperatura igual, entonces se rechaza la hipótesis nula. Y para el operador también rechazamos la hipótesis nula. Ahora, vamos con las interacciones de dos factores. En la interacción ciclo-temperatura, de igual forma podemos ver que tenemos un p-value menor a la significancia, por lo tanto, si existe, si es una interacción importante, podríamos decirlo así. Y lo mismo va a pasar con el ciclo operador, ¿no? Que también podemos ver que tiene un p-value menor que la significancia, entonces sí es una interacción importante. Ahora fíjense en esta interacción que tenemos acá, que tenemos temperatura operador y nos da un p-value de 0.194, ¿sí? Al nosotros considerar este p-value, pues sabemos que aquí se acepta la hipótesis nula, ¿no es cierto? Y por lo tanto no existen diferencias significativas. Cuando nosotros nos encontramos con este tipo de situaciones, tenemos dos alternativas. La primera, seguir trabajando con el modelo completo para completar el análisis. Y la segunda, eliminar este factor y trabajar únicamente, esta interacción, perdón, y trabajar únicamente con aquellas interacciones que son significativas. ¿En qué me podría contribuir la eliminación de este factor? Esto va a ser muy importante, sobre todo cuando estemos trabajando con los modelos de superficie de respuesta, porque en el caso que yo identifique factores que no son representativos, sobre todo las interacciones que no son representativas, no los factores solitos, sino las interacciones, yo puedo eliminar esos términos del modelo. Y en el momento en el que elimino esos términos del modelo, se va a incrementar el ajuste que precisamente nos preguntaba Percy. En el modelo matemático, nos vamos a ir acá, y este ajuste se va a poder incrementar cuando nosotros eliminamos estas interacciones que no son significativas, sobre todo en los modelos cuadráticos, ¿no? Entonces, vamos a terminar de hacer este análisis y vamos a volver a correr el ejemplo, pero eliminando esta interacción que ya identificamos que no es significativa, ¿no? De la temperatura operador. Nuevamente, si nos fijamos, bueno, este modelo tiene un ajuste mucho más alto, ¿no es cierto? Y lo importante que el R cuadrado ajustado es mucho más cercano al predicho, entonces significa que el modelo es bastante representativo del modelo, del comportamiento real del proceso, ¿no? Y nos vamos a la parte de acá y podemos analizar nuestro diagrama de Pareto. Entonces, en este diagrama de Pareto, como les había dicho, lo que nos importa es precisamente aquellos factores que sobrepasen este nivel de referencia, ¿no es cierto? Entonces podemos ver que los efectos principales sí que sobrepasan el nivel de referencia, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos el efecto de A, B y C, que tenemos un mayor, que supera el nivel de referencia y por lo tanto son significativos. Ahora, como les había comentado, la intensidad que nosotros tengamos en estos efectos nos va a indicar cuál es el factor o el efecto más importante. Entonces podemos ver que en este caso la variable más influyente es la variable A, que es el ciclo, es decir, la duración del ciclo, ¿no es cierto? Entonces ese va a ser el factor más importante sobre la variable de respuesta. Y luego podemos ver que incluso antes que los otros factores individuales, también va a ser muy importante la interacción AB. ¿Por qué? Porque ocupa el segundo lugar, ¿no es cierto? Entonces, entonces la interacción entre el ciclo y el operador que trabaje en esa máquina, pues nos va a dar
una diferencia importante o va a tener una influencia importante sobre la variable de respuesta, que en este caso es el teñido, ¿no? Y lo mismo con el C. Entonces podemos ver que los efectos más importantes los vamos a obtener con el factor AC y la interacción de estos dos factores. Luego, el factor temperatura obviamente también tiene un efecto significativo, pero va a ser menor que el efecto que tienen los dos primeros factores, y las interacciones de este factor con el factor A, que es el ciclo, pues también va a ser más importante incluso que el efecto principal. ¿Sí? Entonces aquí ya podemos ir mirando cómo se comporta nuestro proceso en general. Una vez que nosotros hayamos revisado esto, ya identificamos, ¿no es cierto? Pues lo que les dije, ¿no? Podemos volver a correr el modelo, el análisis, pero en este caso vamos a modificar el modelo. Entonces nos vamos a los términos y vamos a quitar la interacción que no era significativa, ¿no es cierto? Que es la interacción BC. Entonces a esta le puedo sacar. Y me quedo únicamente con las interacciones significativas. Le ponemos OK. Ya. Aquí me están poniendo un cuadro de alerta, ¿no? Generalmente cuando nosotros estamos trabajando con este tipo de modelos, nosotros podemos trabajar con modelos geriátricos, es decir, que tengan una jerarquía, ¿no? Jerárquicos, perdón, que tengan una jerarquía. ¿A qué nos referimos con esto? A que si yo considero un nivel inferior, el modelo completo tiene que considerar absolutamente todos los factores. Generalmente, los factores principales siempre se los mantiene en el modelo matemático, ¿sí? Pero en el caso de las interacciones, pues las podemos eliminar, ¿sí? Entonces, en este caso, pues te voy a decir que vamos a trabajar con un modelo no jerárquico y por lo tanto vamos a eliminar esa interacción, ese elemento que sabemos que ya no es significativo, ¿no? Entonces ponemos OK. Y aquí fíjense en que nos genera un nuevo modelo. Entonces, en este modelo matemático ya no tenemos la interacción BC, que era del operador con la temperatura, ¿no es cierto? Y ahora absolutamente todos los elementos de nuestro modelo son significativos. Entonces, eso primero. Acá, pues, el R cuadrado no se incrementó significativamente, entonces esto no nos afecta mucho, ¿no es cierto? Pero de igual forma se mantiene un R cuadrado aceptable. Y aquí tenemos el diagrama de Pareto ya modificado únicamente con los elementos del modelo que son significativos, entonces tenemos ya únicamente esos factores, ¿no? Entonces, como les dije, podemos trabajar con las dos alternativas, o con el modelo completo, con el modelo jerárquico, o con el modelo más simplificado, ¿no? Sacando aquellos elementos que no tienen relevancia en este análisis. Ahora vamos a generar nuestras gráficas. Entonces nos vamos a diseños factoriales, generar, y aquí vamos a poner nuevamente las gráficas, ¿no? Entonces, ¿qué gráficas queremos, qué factores queremos que se considere? El ciclo, la temperatura y el operador. En las gráficas vamos a poner en las gráficas de los efectos principales y las interacciones. Ponemos OK y ponemos OK. Entonces, voy a copiar estas gráficas. Bueno, esta gráfica no para analizarla aquí, pero la otra sí la voy a copiar para hacerla un poco más grande y poder observar mejor, ¿de acuerdo? Bueno, aquí podemos ver claramente cuál es el efecto que tienen las diferentes variables en los niveles de forma individual, ¿no? Entonces podemos ver, por ejemplo, que obviamente el teñido tiene un efecto significativo. Podemos ver que al pasar, perdón, el ciclo de duración, al pasar de un ciclo de 30, de 40, perdón, a 50, se incrementa el teñido. Y al pasar de 50 a 60, pues se disminuye el valor en la variable de respuesta, ¿no? Entonces podemos ver que tiene un comportamiento
diferente. En este caso, pues, si es que estuviésemos trabajando con un modelo cuadrático, pues aquí podríamos observar una curva y obviamente optimizar la respuesta en función de esa curva, ¿sí? Aquí tenemos la temperatura. En este caso, pues la temperatura también podemos ver que tiene una influencia positiva. Entonces, al incrementar la temperatura, incremento el teñido. Y el operador, pues, de igual forma va a tener un comportamiento tipo curva, ¿no? Y ahora, aquí tenemos las interacciones. Entonces, les voy a copiar en una hoja de Excel, solo para hacerla más grande. Ya. Muy bien, entonces en la primera parte nosotros podemos observar las interacciones que va a tener el ciclo con las otras dos variables, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos el ciclo con el operador y tenemos el ciclo con la temperatura. Nuevamente podemos ver que se están cruzando estas dos variables, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos un cruce en el comportamiento, incluso en los tres niveles. Entonces significa que sí existe una interacción. Y eso es precisamente lo que nos devolvió el Pareto, ¿no es cierto? Nos dijo que una de las interacciones más importantes era la del ciclo operador y el ciclo temperatura, ¿no? Entonces acá también podemos ver que se cruzan en algún punto y por lo tanto sí existe interacción significativa entre estas dos variables. Lo mismo podemos analizar en las otras gráficas. Lo mismo podemos analizar en las otras gráficas, ¿no es cierto? Aquí tenemos de igual forma la interacción de la temperatura con el ciclo y podemos ver que en dos niveles la temperatura sí tiene una influencia significativa sobre el ciclo, es decir, no va a ser lo mismo que yo modifique el tiempo a la temperatura 1 o la velocidad de ciclo a la temperatura 1 y yo modifique la velocidad de ciclo a la temperatura 2 porque voy a tener un comportamiento diferente, ¿sí? Y lo mismo con el ciclo operador, ¿no? En el momento en el que nosotros identificamos estos cruces, obviamente vamos a tener interacciones entre las variables. Entonces, estas gráficas nos permiten identificar en qué niveles vamos a tener esas interacciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí nos está indicando que tenemos una interacción entre el ciclo 4 y el ciclo 6, y el ciclo 5 pues lo mantiene independiente, ¿no? El ciclo 5 no va a ser dependiente del tipo de operador. Entonces, a esa velocidad, pues, se van a tener resultados un poco más independientes, ¿no? Y lo mismo acá, fíjense, el ciclo 5 no varía absolutamente nada en función de la temperatura. Entonces, este ciclo es precisamente el que identificamos que tenía como que eh, las mejores condiciones, ¿no? Porque analizando la variable solita nos daba un mayor teñido. Ahora, si bien es cierto que estas gráficas nos ayudan a analizar las interacciones, a través de las comparaciones en el test de Tukey, nosotros podríamos identificar cuáles son las mejores condiciones para el trabajo en este diseño factorial. Pero antes de eso, cuando nosotros estamos trabajando en con este tipo de herramientas, el Minitab nos ofrece una herramienta que nos permite identificar cuáles serían las condiciones óptimas de operación. Entonces nos vamos a ir a estadísticas, diseño de experimentos, factorial, y aquí vamos a seleccionar la variable predicción, ¿de acuerdo? Eh, no, esta no. Esto simplemente nos va a permitir predecir cuál es el comportamiento del proceso, ¿no? Y aquí vamos a poner optimizar respuesta, ¿no? Entonces diseño experimental, factorial y nos vamos a optimizar respuesta. Entonces, aquí nosotros podemos identificar si es que nosotros queremos maximizar la respuesta, si es que queremos minimizar la respuesta o si queremos obtener un valor específico en la respuesta, ¿de acuerdo? Entonces, supongamos que yo quiero maximizar la respuesta, ¿de acuerdo? Porque no sé cuál sería el target del teñido.
Entonces aquí le pongo maximizar. Ok. El modelo, verificamos que sea el modelo que yo estoy utilizando. Le ponemos OK. Y, OK. Muy bien, entonces, de aquí tenemos nuestra optimización. Entonces, en este caso nos permite o nos devuelve las mejores condiciones con las cuales nosotros podríamos trabajar para obtener el máximo tenido, ¿no es cierto? Entonces, en la primera parte, pues, nos define los parámetros. Aquí tenemos la variable de respuesta, el objetivo, que es la maximización de la variable de respuesta, el menor valor, que es de 23, el objetivo, que es el máximo, en este caso 39, y aquí tenemos el peso y la importancia. Cuando nosotros tenemos, eh, 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 o sea, tenemos diferentes consideraciones, nosotros podemos quitarle o aumentar la importancia a uno de los factores. En este caso vamos a trabajar tal cual se presenta, ¿sí? Y en la solución, obviamente, tenemos las condiciones de las variables. Entonces nos dice que las mejores condiciones de operación van a ser un ciclo de 50, de 50 revoluciones, bueno, no sé la velocidad que tenga, la temperatura a 300 grados y trabajando con el operador 2. Entonces, ¿cuál era nuestro target? Era obtener 39, que era el máximo. ¿Y cuánto obtuvimos? 37.6, que es bastante cercano al máximo, ¿no? Aquí podemos ver la deseabilidad, es decir, en qué proporción nosotros estamos alcanzando nuestro target. Y aquí nos dice que alcanzamos en un 91%, que es bastante bueno, ¿no es cierto? Entonces, con un 91%, vamos a optimizar las condiciones de operación de nuestro proceso. Aquí tenemos los intervalos de confianza. Nos dice que al 95% vamos a poder encontrar nuestro target entre 35.5 y 39.69, ¿no? Es decir, el valor que estamos optimizando me indica que es 37.6, pero este valor no siempre va a ser el mismo, ¿no es cierto? Porque en los procesos siempre se tiende a tener una variabilidad, que es la que nos proporciona el error experimental, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es esta variabilidad? Pues nosotros podemos expresar esta variabilidad en función de los intervalos de confianza. ¿Qué son los intervalos de confianza? Son rangos dentro de los cuales yo tengo mayor certeza de que se va a encontrar la variable de respuesta en este caso, ¿sí? No es 100% seguro, es un 95% seguro que la variable de respuesta con estas condiciones de operación se va a encontrar dentro de este rango, entre 35.56 y 39.62. ¿Sí? Y obviamente aquí tenemos una gráfica que nos permite realizar la interpretación de toda esta información, ¿no es cierto? Entonces aquí, por ejemplo, en rojo nos va a resaltar las condiciones óptimas que nosotros tenemos para el trabajo de este proceso, y obviamente nos dice que vamos a trabajar con el ciclo de 50 revoluciones por minuto, imagino que son 300 grados centígrados y el operador 2, ¿no? Eh, ¿Qué más? Bueno, aquí nos da el diseño y la deseabilidad, y bueno, aquí nos indica la distancia que nosotros vamos a tener contra los valores referenciales o los valores que nosotros teníamos inicialmente en el modelo matemático, ¿no? Como ustedes pueden darse cuenta, siempre vamos a tener una pequeña distancia entre lo que se obtiene realmente y lo que se deseaba, ¿no? Entonces, esta herramienta de aquí es una herramienta bastante útil, como ustedes pueden darse cuenta, a pesar de que no consideramos ningún modelo de optimización todavía, pues ya podemos optimizar nuestro proceso de alguna forma e identificar cuáles serían las mejores condiciones de operación. A ver, ahora vamos a hacer el mismo análisis, pero utilizando el modelo lineal general. Esto con el propósito de obtener las comparaciones de Tukey, ¿no? Pero
como ustedes pueden darse cuenta, estas comparaciones ya terminan siendo un poco irrelevantes porque nosotros con esta herramienta pues ya podemos identificar cuáles son las mejores condiciones de operación. Chévere, gracias, Percy. Entonces, no sé si es que tienen alguna pregunta hasta aquí, alguna duda, tu aporte. Marlene, está habilitado el micrófono. Bueno, o sea, por mi parte, podrías hablar. Buenas noches, profesor. Muy interesante lo que está desarrollando. Gracias de verdad. Pero una consultita. Esta optimización que está realizando, ¿en qué casos más lo puedo realizar, por ejemplo, aparte de este tipo de diseño? Básicamente esa es mi consulta. Ya, ¿en qué tipo de casos la podemos utilizar? Ok, la podemos utilizar generalmente cuando yo no puedo alcanzar un modelo matemático superior. Es decir, yo no puedo llegar a trabajar con los modelos cuadráticos. En este caso, pues, esta herramienta me permite obtener las mejores condiciones con los modelos lineales que estamos utilizando, ¿sí? Entonces, básicamente en cualquier proceso en el que tú quieras optimizar o encontrar las mejores condiciones de operación, ¿sí? Supongamos que yo estoy haciendo una formulación de algún producto de higiene personal, ¿de acuerdo? Y en esta formulación yo voy a considerar tanto parámetros de formulación como parámetros de operación. Entonces, yo podría considerar en la formulación el porcentaje del principio activo que tenga. En la operación, pues podría considerar el tiempo de reacción y podría considerar la temperatura de reacción, ¿sí? Entonces, en estos casos me va a permitir identificar cuáles serían las mejores condiciones, ¿no? Además, una cosa importante que tú tienes que saber de estos modelos de optimización, bueno, unos modelos de optimización de esta herramienta de optimización, es que no necesariamente te permite optimizar únicamente las variables continuas, sino que también te permite optimizar las variables categóricas, ¿no? ¿Qué es lo que vimos aquí? En este caso, yo utilicé una variable categórica que es el tipo de operador. Entonces, también me ayuda a identificar con cuál de los operadores yo podría trabajar o me dan las mejores condiciones, ¿sí? Obviamente, en los modelos de superficie de respuesta también vamos a poder optimizar vamos a poder utilizar este tipo de herramientas de optimización, pero aquí, pero en esos modelos vamos a ir generando un modelo matemático y además de optimizar la respuesta, lo interesante es que ese nos permite optimizar el modelo también. Entonces, como esos ya son modelos predictivos, vamos a poder incrementar el R cuadrado y luego de incrementar el R cuadrado del modelo, vamos a llegar a la optimización de los parámetros. Entonces, esa sería básicamente la diferencia. Pero esto básicamente lo puedes utilizar en cualquier diseño factorial, es decir, en cualquier tipo de proceso que tú tengas varios factores y que estos factores sean de interés de estudio. ¿Sí? ¿Te escucho, Percy? Sí. ¿Me escucha, profesor? Sí. Profesor, un poquitito con respecto a la pregunta de la compañera, yo había leído acerca de los diseños de mezclas, profesor. Hay en algunos casos, por ejemplo, en la formulación de algunos productos, por ejemplo, un champú, ¿no? En donde tiene componentes, pero también tiene algunos componentes que son constantes. Entonces, hay la necesidad de buscar una mejor formulación y se llega a estos temas de optimización. Entonces, por ejemplo, en este caso de factoriales, solo se cogen, como usted indica, las variables, lo que vamos a manipular, más no los factores constantes. Pero yo había leído acerca de estos
componentes y su análisis en estos diseños de mezclas que ya como lo he instalado, profesor, el programa, el Minitab, estaba curioseando por ahí también hay esta opción para trabajarlo en este software. Entonces, sería interesante, profesor, de repente por ahí, si hay un tiempo que nos pueda enseñar esto. Solamente eso, profesor, gracias. Ya, chévere, gracias, pues sí, lo voy a considerar. De hecho, estos diseños factoriales, como ustedes pueden darse cuenta, son cruzados, ¿no? En el caso en el que tú me estás planteando, ahí de pronto podríamos utilizar un proceso de optimización como un target para que se cumpla siempre con los criterios de operación, ¿no? O también hay algunos tipos de modelos que nos permiten considerar estos parámetros constantes o podríamos bloquear estos parámetros también, ¿no? Entonces, vamos a tener diferentes alternativas en cuanto a los análisis que vamos a poder realizar. Y sí, vamos a ir considerando ese tipo de ejemplos y de análisis en las próximas clases. Gracias, Percy. Entonces, ya, con respecto a la pregunta de Janet nos dice, cuando hablamos de optimización de predicción, luego podemos optimizar, por ejemplo, mejorar parámetros haciendo experimentación. A ver, generalmente a lo que me refería es que nosotros en los diseños de superficie de respuesta podemos optimizar el modelo, es decir, a llegar a un ajuste más adecuado del modelo y obviamente una vez allí optimizar los parámetros. Sí, no es necesario que se vuelva a repetir la experimentación porque ya el modelo matemático te da las condiciones con las cuales deberías trabajar. Pero si recuerdan la primera parte de este curso, siempre es recomendable que nosotros hagamos una corrida de confirmación. Entonces, una vez, bueno, no una, sino varias, ¿no? Una vez que nosotros hayamos identificado las mejores condiciones de operación, pues para verificar que se esté cumpliendo con lo que nosotros estamos prediciendo, pues sí es importante que generemos este tipo de corridas, ¿no? Para que se repliquen los datos experimentalmente del diseño que nosotros estamos generando, ¿sí? Entonces, lo que podríamos hacer en este ejercicio es, obviamente, trabajar con este ciclo, con esta temperatura y con el operador, hacer unas 3 corridas experimentales y verificar si es que en realidad la respuesta cae dentro de estos intervalos de confianza. No sé si es que con eso respondí tu pregunta. Ya, chévere. Entonces, nos vamos a quedar hasta allí, muchachos, compañeros, perdón, el día de hoy. Les agradezco muchísimo por su participación. Es súper chévere trabajar con un grupo que colabora. Nos vemos el día viernes. De igual forma, les voy a dejar un ejemplo sobre los otros diseños que vamos a analizar el día viernes para que ustedes los puedan seguir hojeando, ¿no? Que tengan una excelente noche y hasta luego.